Pues bueno, ahora vamos a dar lugar a la segunda plática del día de hoy, que es identificación del riesgo suicida en niños y adolescentes, que va a estar a cargo del doctor Adrián Iván Novelo del Valle. Él es médico psiquiatra y psiquiatra infantil, egresado de la Universidad Autónoma de México, es médico psiquiatra infantil del Hospital Dr. Juan N. Navarro y es representante estatal de la Asociación Mexicana de Psiquiatría. Le damos un fuerte aplauso al doctor. Hola, buenas noches. Sí, soy representante estatal de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, de AMPI. Hago la aclaración porque también está la Asociación Mexicana de Psiquiatría, que es la APM, y el representante estatal es el doctor Rubén Vargas. Bueno, aprovechando y tratando de no extenderme tanto en tiempo, voy a tratar de ser un poco breve porque, bueno, al final de cuentas es un tema muy amplio, es un tema muy complejo. Y a propósito de eso, bueno, para quienes quieran participar junto y a la par de las láminas que preparé en esta aplicación, a la par les voy a invitar a participar en unas breves preguntas. Lo que tienen que hacer únicamente es descargar en sus celulares ahorita esta aplicación que se llama Bebox en app. Lo pueden hacer en App Store o en Play Store y marcar este número de identificación, ¿sí? Voy a dejar un ratito esta diapositiva para que puedan ver sobre todo el número de identificación. Entonces, al entrar a la aplicación les pide el número de ID y entonces ahí ya vamos a poner y poder iniciar. Entonces, si ustedes se fijan, el estatus que aparece ahí va a ser en espera. Vamos a poner en inicio. Muy bien, ya tengo 8 visitantes en esta parte de la aplicación. Ok, sigue aumentando, eso está emocionante. Creo que es muy importante y estoy también muy agradecido por la invitación, porque al final de cuentas todos los padecimientos en cuanto a la parte de la salud mental, y es algo que ha sido bien estudiado, pero sobre todo también ha sido algo muy bien fundamentado, que todo lo relacionado, ya ni siquiera hablando de la parte de psiquiatría, sino todo aquello relacionado con la salud mental tiene un gran estigma para el paciente, estigma para los tratamientos, y esto hablando en población en general. Si nos vamos específicamente hacia la salud infantil, tiene doblemente un estigma. Entonces, todas esas barreras son muy importantes poder ir quitándolas, porque pues estamos hablando de algo tan importante en la salud en general. Entonces, si se fijan en la aplicación, vamos a empezar en la aplicación, no se preocupen los demás, no vamos a tardar tanto. Empiezo con una pregunta y vamos a hacerle esto como si fuera una pequeña encuesta en donde les pregunto a qué le llamamos suicidio. No me voy a detener tanto en conceptos, y para los que no estén ahí les explico a qué le llamamos suicidio y pongo varias opciones. La primera opción es a toda conducta de autolesión. La segunda opción, a las cogniciones y actividades. La tercera opción, al acto que intencionalmente causa la muerte. Y la cuarta opción, a las acciones no fatales destinadas a causar la muerte. Voy a ir deteniéndome para no tardar tanto aquí. Voy a ir deteniendo la pregunta después de que el 90% ya haya contestado. El 94%, solo falta una persona. Ya. Y les voy a mostrar el resultado. El 80% contestó en forma adecuada, y si pueden observar y tienen la respuesta correcta, pero es, bueno, justamente a lo que me refiero
con esto. Y es bien importante tomar en cuenta los diferentes conceptos, porque todo aquello relacionado con la parte de la búsqueda en la bibliografía con respecto a la parte de las guías de práctica clínica, constantemente se están manejando diferentes conceptos que muchas veces nos llegan a generar confusión. Entonces, suicidio es el acto por medio del cual intencionalmente se busca causar la muerte. Debemos de ser muy cuidadosos incluso en la manera en la que nos referimos, y cada vez que hablemos de una persona que haya fallecido, entonces tenemos que decir aquella persona que falleció por suicidio, ¿ok? Sin utilizar otro tipo de términos que terminan generando muchísimo más estigma. Antes de entrar directamente con la parte del riesgo, por supuesto que en la base del desarrollo siempre debemos de tomar en cuenta el concepto de muerte a lo largo del desarrollo normal. Y entonces tenemos que más o menos alrededor de los 9 o 12 años es que puede tener el niño una concepción adulta de lo que representa la muerte final. Antes de eso, el pensamiento mágico nos lleva a generar otro tipo de conceptos. Los diferentes factores de riesgo pueden clasificarse dependiendo de la bibliografía que se utilice, pero vamos, la presentación que les traigo el día de hoy está más basada en todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En el 2014, la Organización Mundial de la Salud lanza este boletín que está dedicado prácticamente a la prevención del suicidio, y marcando como los principales factores que nos pueden llevar a la identificación de este riesgo suicida en factores individuales, factores dentro de las relaciones del individuo, factores en la comunidad, factores en la sociedad y evidentemente en el sistema de salud. Entonces, estas láminas azules significa que les voy a hacer brevemente otra pregunta. Cuando hablamos de género, y a final de cuentas estamos hablando de factores individuales, el género en el que encontramos las tasas más altas de muerte por suicidio sería en el hombre, en la mujer, o lo podemos encontrar de igual manera en ambos géneros. El 80% ya contestó. Les muestro la respuesta. Esas son las características individuales, y si bien estamos hablando que el boletín de la Organización Mundial de la Salud está basada principalmente en atención de las diferentes edades, tenemos que el gran rubro que nos compete a los que tenemos o los que estamos frente a niños y adolescentes es una gran parte, porque son entre los 15 y los 24 años el periodo, la etapa de edad en la que se puede encontrar una tasa más alta en muertes por suicidio. Cuando hablamos de género, existe la paradoja del género, es decir, el suicidio consumado es más alto en hombres. Sin embargo, existen más intentos en personas del género femenino. Esto, y una de las tantas explicaciones, es que puede estar relacionado con los métodos por los cuales se intenta. Habitualmente, y dentro de ciertas o la mayor parte de los estudios descriptivos al respecto, menciona que los hombres lo intentan, o al final de cuentas lo consiguen por métodos más fatales, a través de arma de fuego, etcétera, ¿no? Cuando las mujeres pueden utilizar métodos diferentes. La parte de los trastornos mentales entra dentro de los factores individuales, porque si bien la presencia de psicopatología en el niño y el adolescente es muy importante de identificarla, porque habitualmente estamos acostumbrados a pensar que únicamente la depresión va a ser la causa del suicidio. Sin embargo, existen otro tipo de padecimientos que pueden estar muy relacionados con todas las conductas autolesivas y particularmente con los intentos suicidas. Del 25 al 50% en algún brote o en algún episodio psicóticos pueden intentar algún intento relacionado al suicidio, trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación, del comportamiento, y eso asociado también a diferentes síntomas que también se pueden
ahorita les voy a mencionar. El 30% de los suicidios tienen antecedentes de otros suicidios previos, por lo cual después de un intento, el riesgo de un futuro intento es 20 veces mayor. De ahí la importancia que cuando llegamos a identificar alguna conducta de este tipo, hay que darle continuidad y seguimiento, sobre todo por el servicio de salud mental. El riesgo de un intento suicida grave está fuertemente asociado con el número de intentos previos de suicidio, ¿sí? Esto con la finalidad de abolir muchos de los estigmas. Ya lo intentó tantas veces, seguramente no lo quiere hacer, ¿ok? Eso es un mito, y si bien justamente los datos estadísticos nos muestran algo totalmente diferente. Dentro de los factores individuales, los factores psicológicos que están relacionados con ciertas características en cuanto al funcionamiento del pensamiento del niño o del adolescente, podemos encontrar chicos con una carga alta de impulsividad, de rigidez cognitiva, aquellos que tienen muchas características obsesivas, mucha dificultad para plantearse posibilidades fuera de lo que habitualmente manejan. Evidentemente la presencia de desesperanza e inutilidad, que no necesariamente tiene que estar dentro de un episodio o síndrome depresivo, dificultad evidentemente en la resolución de problemas, la presencia de sobregeneralización en el recuerdo autobiográfico, es decir, ya me pasó esto, entonces siempre me va a volver a pasar lo mismo. Ese, vamos a decir, como ese estilo en cuanto a los recuerdos en el niño o el adolescente puede ser un riesgo también asociado al suicidio, y evidentemente el perfeccionismo, un poco relacionado también con la parte de la rigidez cognitiva. Cuando hablamos de salud mental y sobre todo salud mental infantil, en muchos lados existe también este mito de que todos se le echamos la culpa a los papás. Parte sí, parte no. O sea, la estadística sí nos habla que la presencia de psicopatología paterna, es decir, hijos de padres con algún trastorno del estado de ánimo, ya sea como algún episodio depresivo, trastorno bipolar, antecedentes de conducta suicida en la familia, sobre todo los estudios que hablan de esto, hablan mucho sobre aquellos antecedentes en cuanto a que algún familiar de primer grado del género femenino, puede ser mamá, puede ser hermana, haya presentado algún conducta de este tipo, aumenta mucho el riesgo en cuanto a la presencia del riesgo suicida en el niño o el adolescente. En las relaciones estamos hablando de justo que la presencia de inestabilidad en la red de apoyo es lo que se puede considerar como un factor de riesgo. ¿Y por qué hablo de la inestabilidad? Porque habitualmente y dentro del modelo cultural se suele asociar como que hijos de padres divorciados van a tener riesgos en general en cuanto a la salud mental. Y no va por ahí, va más relacionado con la inestabilidad de la red de apoyo. Luego entonces, si existe un manejo de crianza adecuado a pesar de que cada uno haya decidido tomar caminos diferentes, acuerdos adecuados, una comunicación eficaz entre los padres y existe una estabilidad, evidentemente eso va a ser un factor protector. Pero bueno, hablando del suicidio, también los cambios frecuentes de residencia, historia de abuso y maltrato infantil, de acuerdo a los datos que nos proporciona la OMS, se puede considerar como factor de riesgo para alguna conducta suicida. Entonces, individuales, relaciones, la parte de la comunidad, y eso es algo muy importante. Les voy a volver a molestar con otra de estas encuestas. Y entonces, la que sigue, nos hace referencia a la siguiente pregunta. ¿Cuáles factores en el ambiente del niño debemos considerar como riesgo? La presencia de estrés, la presencia de discriminación o la presencia de dificultades escolares. Efectivamente, la mayoría, el 90% contestó que en todas las anteriores. Evidentemente, cuando hablamos de estrés, tenemos que también considerar mucho la etapa de desarrollo en la que está viviendo el niño. Entonces, aquellas situaciones que pueden estar relacionadas con el medio, ¿no?, directamente, y considerando los dos grandes ambientes naturales en el niño, como es la casa y la escuela, todo aquello que pueda generar alguna dificultad adaptativa va a generar un estrés que, hablando del entorno del niño, puede generar o incrementar el riesgo. Evidentemente, la presencia de algún desastre natural o
el ambiente en donde pudiera existir algún tipo de conflicto como una guerra va a incrementar también el riesgo con respecto a esto. Parte de esto, de lo que le puede mencionar las dificultades escolares, este famoso, el nivel de competitividad y la presencia de exámenes altamente extenuantes como el GACAO, en donde prácticamente ciudades depositan una serie de expectativas y muy asociadas a la parte de los exámenes, ¿no? Y por ejemplo el GACAO es este examen en donde, bueno, los chicos van a decidir, o se puede considerar que a partir de aprobar este examen van a decidir el futuro de sus vidas, en cuanto hablando de que tal vez esa sea la única opción por la cual se puedan salir de la pobreza y cómo paraliza la ciudad y cómo puede llegar también a generar una serie de estrés mayor en su entorno, pero evidentemente en la parte del individuo. Lo que nos compete a la sociedad, les mencionaba al principio, la presencia del estigma. El estigma que representa la búsqueda de ayuda y evidentemente la parte del tratamiento. Es muy importante en esto que les hago mención, el acceso a métodos. En todo momento, a lo largo de las guías de práctica clínica, el factor en cuanto a que puedan estar más cercano a un método por la cual se puedan llegar a hacer daño, evidentemente va a ser un riesgo, ¿no? Y no tenemos que ir tan lejos. Esta es una foto que tal cual así tomé en la computadora ayer. Evidentemente una red social muy popular, no voy a hacer comercial y por eso tapé todos los nombres y comentarios y demás, pero solo puse ahí en la parte de arriba de esta red social la palabra suicidio. Me salió esto, que a final de cuentas parece ser un grupo o como un blog en donde hay comentarios de este tipo, ¿ok? Yo soy de píldoras y drogas farmacológicas y comentarios más o menos de este tipo, ¿no? ¿Alguien sabe de algún método efectivo para suicidarse sin sentir dolor? El suicidio no es un delito. Hola, necesito ideas para suicidarme. Se puede considerar que el acceso a métodos y en este tipo de información en personas o en chicos vulnerables puede generar bueno, que en general llegue a presentarse alguna conducta de este tipo. Entonces hay que considerar, y esto no es algo tan de difícil acceso para ningún niño, ¿eh? Algunos niños menos de 8 años ya tienen Facebook, entonces pues ¿qué les puedo decir? Otra pregunta, ¿cuál es el método más habitual en el fallecimiento por suicidio? Y les pregunto ahí por arma blanca, por ahorcamiento, arrojándose de un edificio o por ahogamiento. El 50% ya contestó. Efectivamente, como el 80%, hubo un 15% que consideró que con otros métodos. Dentro de estos documentos que están disponibles y fue el que les compartí de la Organización Mundial de la Salud, tiene esta imagen que pues considero que deberíamos tener en diferentes lugares por la cantidad de información que maneja, pero en donde si bien nos hace un resumen de todas estas cosas que estamos hablando, menciona también los métodos más habituales, y es por el envenenamiento por plaguicidas, ahorcamiento y armas de fuego. Es muy importante considerar que también en aquellas personas que están vulnerables o aquellas personas que se pueden considerar que ya tienen o cuentan con otros factores de riesgo, los medios o el acceso a información con respecto a la parte de un suicidio también se puede considerar un factor que hay que tomar muy en cuenta. Para eso, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Panamericana de la Salud, lanza este boletín
DIM, que en el 2017 se actualizó, sobre el recurso para los profesionales de los medios de comunicación. Es decir, toda una serie de recomendaciones de cómo manejar temas relacionados con el suicidio. Y básicamente las recomendaciones que tiene de forma general es que cuando haya un evento que se tenga que difundir o por el cual se vaya a hacer una nota en los medios de comunicación, no se debe describir explícitamente el método, no se debe de facilitar detalles acerca del sitio, no deben de utilizar titulares sensacionales, no usar fotografía, material de video ni enlaces a medios digitales con contenido suicida. Se debe de resaltar, contrario al evento, maneras de enfrentar los estresores de vida y educar al público acerca de la prevención de la prevención en general del suicidio sin difundir mitos. Este documento está en libre acceso y es parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué es importante también la manera en la que se pueda, los medios a través de que se difunden y cómo se difunden este tipo de noticias? Justamente relacionado con un gran síndrome que se ha venido estudiando dentro de muchos años, que es el suicidio por contagio o imitación. Y eso es algo que cada vez más frecuentemente podemos observar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, parte ahí de la historia y se puede hablar un poco de esto desde 1970, ahí donde hay reportes en donde se genera una novela que era Los infortunios del joven Werther, y que a partir de su publicación empieza a incrementarse la tasa de suicidios. Entonces, es bien importante considerar que si alguien está en una situación inestable o difícil, se puede facilitar por imitación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de suicidio y cuando puede existir cierto tipo de información en donde se llegue como a generar o a darle un sentido en muchas ocasiones heroico o romántico a un fallecimiento por este tipo de causas, eso puede generar cierta conducta imitativa. Cuando hablamos de este suicidio por contagio, se pueden considerar ciertos factores. Uno, el tiempo, es decir, es más frecuente en los primeros días después de la publicación, va o sea asociado con la cantidad de cobertura mediática, con la similitud entre la víctima y el adolescente, o sea, entre la víctima que falleció por el suicidio y el adolescente que puede estar leyendo esta nota, por el estatus de celebridad que se le llegue a dar a la víctima, y es ahí donde les hablaba en cuanto a la manera de describirlo. En cuanto a la descripción específica con respecto al método, al tiempo, al lugar, el reporte romántico y sensacionalista, las sugerencias de que es una epidemia y muchas veces la simplificación. Pasó esto e hizo esto. Como si fuera algo tan sencillo de explicar. Obviamente, y con todo esto, por el contrario, me gustaría decirles que es extremadamente complicado entender cuáles son las razones que pueden llevar a una persona a tomar una conducta de este tipo, o cómo puede ser la complicación de toda una serie de factores relacionados al respecto. Entonces, bueno, ¿qué comportamiento presenta un adolescente que quiere suicidarse? Recuérdense que en un principio hablábamos de la suicidabilidad como toda la serie de actos y cogniciones relacionados con el tema, ¿ok? Entonces muchos autores lo plantean como si fuera un continuum, en donde el síndrome presuicida habitualmente puede constar de desesperanza, autorreproche, que el adolescente, y esto también aplica para los adultos, pueda sentirse solo e incomprendido, rumiaciones negativas, es decir, sentir lástima de uno mismo, la parte de la inactividad y retraimiento social, agresividad pasiva dirigida hacia uno mismo, fantasías y planes con respecto al mismo, disforia, que es mal humor, la presencia de, evidentemente de muchos síntomas somáticos. Si bien aquí estamos hablando de muchas de los síntomas de los episodios depresivos graves, tenemos que considerar que en niños y adolescentes el suicidio impulsivo es el que se considera más frecuente, mucho más frecuente que en los adultos.
Entonces, es un conjunto de factores. Hay una predisposición, por ejemplo, puede existir la presencia de un trastorno depresivo. Un desencadenante, por ejemplo, en un adolescente con depresión, conflictos sociales, humillación pública, ciberbullying, etcétera. Un facilitador, como por ejemplo el consumo de alguna sustancia psicoactiva o la identificación con alguien famoso, y evidentemente la oportunidad, como por ejemplo el acceso de métodos. Entonces es un conjunto de factores. A final de cuentas, y por supuesto, si bien me pidieron y ya estoy en tiempo en que les hablara de la identificación del riesgo, pues no voy a dejar de hablar de un poco cuál es el manejo, y sobre todo el manejo cuando tenemos al paciente enfrente. Evidentemente, y en esto no me voy a detener, si hay alguna lesión, pues como cualquier otra patología tenemos que darle el manejo prioritario, sobre todo a las lesiones, y en caso, hablando por ejemplo una intoxicación o una herida autoinfligida que comprometa la vida, por supuesto que eso es lo urgente, y en el caso de que no, bueno, es una derivación al servicio de salud mental. Siempre, y tenemos que tener en cuenta que el tratamiento debe ser integral, un manejo multidisciplinario, y hay una evidencia mayor que el tratamiento psicofarmacológico y la terapia o la psicoterapia, particularmente desde la perspectiva cognitivo-conductual, es lo que puede dar mejores resultados. No podemos dejar en cuenta toda la parte de la prevención, y en cuanto a esto, el entrenamiento a padres, el entrenamiento social. Hoy en día, y sobre todo con toda esta inmediatez que genera el acceso al internet y las diferentes maneras de comunicación, el entrenamiento social es algo muy importante en los niños y en adolescentes. Aquí había otra pregunta, pero ya no me da tiempo. ¿Qué cosas no debemos de hacer cuando tenemos a un chico frente a nosotros que nos pueda estar hablando de planes o tras haber presentado una conducta suicida? No podemos ignorar la situación. No podemos mostrarnos avergonzados o entrar en pánico. No debemos decir que todo estará bien. No debemos retar a la persona a ver, hazlo. Evidentemente hacer el problema como si fuera algo trivial. No debemos de dar falsas garantías. No debemos jurar guardar secreto, y no debemos dejar a la persona sola. ¿Qué es a lo que me refiero con eso? El niño y el adolescente, aún y que esté dentro de un episodio depresivo, siempre va a darse cuenta en la manera en la que nos estamos manejando frente a él. A final de cuentas, cuando una persona está dentro de un padecimiento o dentro de un síndrome en general con alteraciones de la salud mental, lo que va a buscar o lo que va a necesitar es una estructura, y el que nosotros mantengamos el temple, mostramos la empatía, es justo lo que puede hacer la diferencia para que entonces el ambiente y la comunicación entre el niño, entre el adolescente y uno como parte del equipo de salud pueda generar la diferencia. Evidentemente, y a la hora de hacer este tipo de situaciones, siempre tenemos que considerar una serie de factores a la hora de dar un manejo farmacológico. Lo último, y con esto voy a acabar, es hacerles mención. Así como se lanza este boletín de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la prevención, también existe el programa de acción para superar las brechas en salud mental. Esta, bueno, a lo mejor tendría yo que detenerme a hablar un poquito sobre la historia de este tipo de programas, y bueno, va más o menos ahí desde el 2008, pero bueno, ha ido generándose ante la necesidad y ante el incremento de este tipo de complicaciones, la necesidad de un abordaje a primer nivel. Se han creado una serie de guías de intervención que justamente están enfocadas a estos niveles de atención.
Y en estas guías de intervención se pueden hablar de ejemplos del manejo integrado de, bueno, en las guías se manejan como TMNS, que son los trastornos mentales, neurológicos y relacionados con consumo de sustancias, como la depresión, psicosis, epilepsia, demencia, trastorno por uso de sustancias, trastornos mentales y conductuales de niños y adolescentes, y hay un apartado específico para suicidio. Y una de las cosas que tiene esta guía de intervención es que enfatiza el uso de habilidades de comunicación eficaz. Para estas guías de recomendación pueden ser usados por médicos generales, pueden ser utilizados por psicólogas, trabajadores sociales, enfermeras, evidentemente médicos de primer contacto, y entonces enfatiza incluso las maneras en las que debemos de dirigirnos al paciente, evidentemente basándose en el respeto, la dignidad, dándole un peso importante a las intervenciones psicosociales, a las intervenciones farmacológicas, a las derivaciones y referencias hacia el resto de los especialistas, un apartado importante con respecto al seguimiento y la participación de cuidadores. Es esta, la guía de intervención MHGAP, que es, bueno, por sus siglas en inglés. Fíjense, no me voy a detener, pero bueno, nos obliga a evaluar a un niño o a un adolescente toda esta parte del riesgo del suicidio si encontramos desesperanza o desesperación extremas. Esto lo podemos encontrar en depresión, ante algún duelo, ante alguna pérdida, desesperación extremas en un trastorno de ansiedad. Evidentemente ante los pensamientos, planes y actos, ya sea del presente o del pasado, de alguna autolesión o suicidio. Actos como tal de autolesión con signos de envenenamiento, hemorragia, pérdida del conocimiento o letargo, debemos detenernos a evaluar el riesgo. Pero en estas, bueno, sí, eso es súper importante, en aquellos niños y adolescentes en los que tengan algún padecimiento que genere dolor crónico, o en aquellos que presenten diagnóstico de alguno de estas patologías. Las preguntas, y ese es un gran mito, si yo le pregunto sobre el suicidio, a lo mejor yo le doy la idea. Por todos lados la evidencia dice que las preguntas sobre autolesiones, sobre suicidio, no van a generar ninguna conducta de este tipo. Los algoritmos que vienen dentro de esta guía de la que les hablo son muy claros en cuanto a las decisiones para que podamos ir derivando e interviniendo, y una de las cosas que particularmente va manejando es una serie de protocolos. Es decir, hay cierto momento en donde lleguemos a encontrar el protocolo 1, cuando existe una autolesión médicamente grave, pues obviamente con todas las recomendaciones con respecto a la atención primordial de la lesión, pero activando el apoyo psicosocial, el apoyo de los cuidadores y particularmente no dejando solo a la persona. Hace dentro de la guía toda una serie de recomendaciones muy puntuales a lo que se refiere al apoyo psicosocial, que va desde proporcionar información a los familiares, dirigirnos, buscar al cuidador principal, hasta la manera en la que podemos explicarle al niño y adolescente cuáles son los pasos que vamos a seguir. El protocolo 2, que está relacionado con, entonces, bueno, ya la atención de la parte más de la salud mental, dado que recomienda que la intervención de la salud mental pueda ser manejado por personal de primer nivel de atención en una situación o en un contexto de este tipo. Y evidentemente siempre, en todos lados, va a incluir esta parte de la vigilancia estrecha de la persona. La idea es que en esta activación del apoyo psicosocial es que entonces hay que pedirle a alguno de miembro del personal médico o paramédico que se quede junto al paciente, o alguno de los familiares que se quede para el paciente. Y cuando hablamos de que no se debe dejar solo al niño adolescente, es verdaderamente que no le podemos quitar la vista en ningún momento. No voy a volver esto anecdótico, pero en un descuido en el baño pueden pasar muchas situaciones, aún y estando en un servicio de salud o en un servicio de urgencias. Y bueno, que el protocolo 3, que entonces cuando ya no hay un riesgo inminente, sino más bien se ha hablado de situaciones relacionadas con autolesión, entonces el apoyo psicosocial y el seguimiento por parte de la salud mental.
Ese es el algoritmo que manejan ahí. Y bueno, que entonces considerando todos estos factores no podemos descuidar el sistema de salud. Y en el sistema de salud todavía existe una gran brecha para superar. Existen comunidades, pero me atrevería a decir todavía personas que no entran dentro no entra en su panorama de atención de la salud el manejo de la salud mental. La intervención individualizada, empática y multidisciplinaria. Eso es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta al hablar de salud mental, pero mucho más al hablar de la complicación más grave como puede ser el suicidio. Muchas gracias. Me gustaría saber si tiene el dato estadístico de cuál es a nivel pediátrico la edad más pequeña que se haya suicidado, ya sea en México o a nivel internacional. Sí, en datos estadísticos en esa parte no la tengo, es bien complicado. Hay datos más bien anecdóticos, no realmente como para poder hablar de una tasa principal, pero ha disminuido y se han encontrado casos en niños tan pequeños como entre los 6 y los 8 años. Gracias. Hablando de, como todas las características en cuanto a la parte del suicidio con la planeación y etcétera. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Una plática muy interesante. Mire, yo sé que Yucatán siempre y por muchos años ha estado en los primeros lugares de suicidio a nivel nacional. Y sé que vinieron a hacer varios estudios al respecto, pero más enfocados a adultos, aunque estoy consciente de que también en adolescentes hemos oído en el periódico de casos de niños escolares. Sí. Entonces, ¿sabe de alguno de los factores que contribuyen a esta alta tasa en Yucatán y en niños? En general es poca la información estadística que tenemos al respecto y es una de las principales, pues ahora sí como de las principales necesidades, porque tenemos que estudiar y cada vez a más profundidad. Hoy en día se están haciendo muchos estudios, pero con esta famosa autopsia psicológica, ¿no? Que a final de cuentas son estudios retrospectivos. Pero necesitamos estudios prospectivos y sobre todo para poder descartar o controlar variables como puede ser la misma depresión, como puede ser todos estos factores de impulsividad que por eso la importancia de que cuando tenemos un padecimiento de salud mental no podemos dejarlo para después, ¿no? Todo se puede asociar de alguna otra manera a las dificultades adaptativas del niño y que al final de cuentas siempre nos va a poner en riesgo de que pueda llegar a tener alguna conducta de autolesión. Entonces ahí lo importante, pero estadísticamente todavía nos falta. Una duda, ahora es como que muy común el cutting en los adolescentes. ¿Eso entraría en las autolesiones que los ponen en riesgo o es porque también he visto que se considera que lo que buscan es la sensación de herirse, pero no propiamente poner su vida en riesgo, o no, es un mito? Las conductas de autolesión, el famoso cutting, todas estas, nosotros las manejamos o ponemos hasta en los expedientes y demás como las historias o las lesiones autoinfligidas. Si bien la diferencia entre una de estas autolesiones no tiene el fin suicida, ¿no? Porque bueno, y eso el adolescente, el niño nos lo dice. ¿Qué es lo que buscabas a la hora que querías cortarte? Únicamente dejar de sentir dolor, controlar la ansiedad. Ok, eso no fue un intento suicida, pero sí la presencia de conductas autolesivas se pueden relacionar con un incremento de las conductas suicidas. ¿En qué momento puede uno decidir, o usted en su caso como psiquiatra, aplicar algún medicamento para revertir estas tendencias en el niño o en el adolescente, de acuerdo a su patología psiquiátrica o psicológica, o si solo es terapia psicosocial? Y otra pregunta sería, ¿qué tan cierto es que los niños con trastornos por déficit son más propensos a tendencias suicidas? Definitivamente, cuando hablamos del manejo farmacológico,
las guías de práctica clínica son claras en cuanto a los diagnósticos. Hablando en general de los episodios depresivos por la mayor asociación entre el suicidio y trastornos mentales, a partir del episodio depresivo moderado, que es aquel que tiene una cantidad mayor de síntomas que llevan a que el chico disfuncione en sus diferentes ambientes. Si estamos observando un episodio depresivo, o sea, pocos síntomas, pero que generan ciertas alteraciones del comportamiento, debe de iniciarse primero con psicoterapia o manejo conductual. Eso en cuanto a la parte del diagnóstico. Y en cuanto a la parte de la edad, en chicos preescolares siempre se debe iniciar con intervenciones psicosociales, es decir, manejo conductual, asesoramiento para padres, psicoeducación para padres, maestros, y solo aquellos casos en los que los síntomas generaran un manejo muy disfuncional o problemas muy adaptativos es que se puede considerar, pero con un seguimiento estrecho. Y en cuanto a la parte del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el principal, a lo mejor lo que más nos puede llamar la atención es este factor de impulsividad. Entonces, sí es de algo que hay que tender o atender dentro de este tema en el aspecto de prestarle mucha atención por el riesgo incrementado para las conductas suicidas, cuando entonces escuchamos a un chico que tiene el antecedente de, por ejemplo, algún diagnóstico con TDA sin manejo y que sabemos que dentro de estos síntomas puntúa más hacia la parte de impulsividad. ¿Okay? Y a lo mejor parte de lo que mencionaba ahí, que en niños y adolescentes el suicidio de forma impulsiva es lo que en muchas ocasiones puede ser más frecuente. ¿Sí? Muy bien. Doctor, una pregunta muy simple, pero real, ¿no? Algunos pacientes o algunos padres de pacientes adolescentes, como pediatras, nos preguntan en frente de los chicos si ellos pueden ver o leer algún tipo de serie, precisamente como veíamos, usted nos decía que esto puede ser un factor como suicidio por imitación, precisamente por esta serie que está saliendo ahora de 13 razones por qué. ¿Qué le podríamos nosotros recomendar a los padres? ¿Sería a todos los niños sí, a todos los chicos no, o aquellos que tengan solo factores de riesgo? Pregunta súper difícil, doctora. Generó muchísima controversia, por ejemplo, esta serie que fue muy popular y en la segunda temporada, obligatoriamente, antes del inicio de cada capítulo, está una guía, como un link, un teléfono, una página que nos lleva a situaciones de prevención de suicidio e incluso los mismos actores hablando de la prevención. En eso es algo bien complicado porque no podemos generalizar, ¿ok? En lo que sí pudiéramos generalizar es que para poder hablar o para poder recomendarle algo a nuestros propios hijos, tenemos que conocerlo. Entonces, para saber si puedes o no o jugar o no Fortnite, tienes que jugar Fortnite para saber de qué estamos hablando. Tienes que haber visto la serie para poder decir si lo puedes recomendar o no. Y entonces, ok, ya tengo acceso a esta información porque ya me eché toda la serie y considero que hay ciertas cosas que no se manejan bien, que eso fue lo que generó la controversia de la serie, en donde había como esta forma tan heroica y una forma ahí como de castigar a los demás. Bueno, ahí sí vemos como ciertas cosas que nos generen y que estamos hablando de un chico que tiene vulnerabilidad, por supuesto que habría que generar una respuesta negativa. Sin embargo, hay que ser flexibles y en la mayor parte de las veces no vamos a poder prohibir, porque justamente eso va a generar que los chicos por cualquier otro medio lo hagan. Entonces, si podemos controlar en la medida de lo posible y decir, bueno, al final de cuentas lo va a hacer, pero me siento a verlo contigo y que eso nos permita ir observando, vigilando e interviniendo. Oye, yo opino esto y generando un medio más cercano de comunicación a partir de un estímulo en común, porque los dos estamos viendo la serie. Eso nos puede dar información tanto para saber cómo manejarnos frente al niño. No sé si contesté. Sí, ok.